Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy ha hablado dos fiscales, Stampa y Grinda, en el famoso asunto de Leire. Son dos fiscales no desconocidos por el público. Sobre ellos han publicado en otro momento y respecto a otros casos muchas cosas muy diversas. Pero nunca han manifestado ser otra cosa que fiscales. Por eso, desde mi punto de vista, hay que prestar la máxima atención a lo que han dicho. Y lo que han dicho se puede sintetizar en lo siguiente. Efectivamente, había un núcleo de gente que estaba en la cloaca famosa de Ferraz haciendo gestiones abiertamente delictivas para beneficiar a la gente del Partido Socialista en nombre de Pedro Sánchez. Que Pedro Sánchez fuera o no realmente quien estuviera mandando aquello, pues es algo que no podremos saber de momento. El fiscal Stampa ha dicho esto, ha dicho con toda claridad que en al menos 12 ocasiones, tanto Leire Díaz como el señor Dolcet, que estuvo aquí, por cierto, en este programa en su momento, citaban expresamente a Pedro Sánchez, y todo esto se verificará cuando el tribunal escuche las, creo que son 3 horas y cuarto de grabación, que es el día 11, me parece, cuando va a escucharlo. La grabación que Stampa le sacó a esta mujer para dejar claro que le estaban queriendo extorsionar. ¿Para qué le querían extorsionar? Para poder tener material que utilizar contra el fiscal anticorrupción, el señor Luzón. El señor Luzón, en todo este proceso, ha demostrado que es un fiscal con toda la dignidad del término, y evidentemente se había convertido en objetivo a eliminar por parte del núcleo de Ferraz y del núcleo de la Moncloa. Empiezo por aquí para subrayar que en España hay fiscales y hay jueces que son sencillamente profesionales de lo suyo, y luego hay otros que no. Y son estos otros que no los que me parece que deben despertar la mayor de las alarmas. Lo que estamos viendo en el juicio contra García Ortiz es para perder toda fe en la igualdad de los españoles ante la ley. Es absolutamente insoportable que un juzgado, que un señor que está siendo juzgado, por muy fiscal general del Estado que sea, se siente en el estrado y no en el banquillo y con toga y al lado de la gente, que sus subordinados sean los que le tienen que juzgar. Es una cosa asombrosa. La igualdad ante la ley consiste precisamente en que un señor, por el hecho de ser fiscal general del Estado, se siente en el banquillo también como todo hijo de vecino. Pues no. Y a ese fiscal que ha manifestado abiertamente que aquí todos somos iguales, pero unos más iguales que otros, como los cerditos de la granja de Orwell, le recibieron los suyos de la Unión Progresista de Fiscales con un cerrado aplauso. Tenemos un serio problema. No está solo roto el mundo mediático, no está solo roto el mundo político, está roto todo el aparato institucional del país. Y está roto el Estado de Derecho. Y de aquí hay que salir, y de aquí no se van a salir con pactos y con reformicas, bajo la atenta mirada de cualquier comisario europeo que va a terminar siendo juzgado por blanqueo de capitales, como Reinders ahora. No, hace falta una rectificación a fondo, y hace falta un bisturí a fondo. Y aún estamos esperando que los partidos de la oposición nos digan: tenemos un bisturí. Nosotros desde aquí les animamos a ello. Mire usted por dónde Joaquín Costa, si levantara la cabeza, lo que iba a decir. Digo lo de Joaquín Costa por lo del cirujano de hierro. Ya sabe usted lo que hay, pero bueno, como ahora estas cosas no se estudian, pues hay que aclararlas. Bueno, hoy ha pasado un poco de todo, y cosas importantísimas también fuera de España, enormemente elocuentes. ¿Como cuáles? Bueno, vamos por partes, titulares. Bueno, caso de Leire, las cloacas de Ferraz llegan a los tribunales, vamos a empezar a reírnos, porque aquí han empezado a salir cosas realmente asombrosas. Insisto, estamos hablando de dos fiscales que van a un juzgado y denuncian ellos haber sido extorsionados por una mafia política, socialista. Me parece que hay que prestarle, si desde el punto de vista institucional lo más gordo es sin duda lo del fiscal, desde el punto de vista político lo más gordo es esto. Y luego están ya las otras cosas que son las coldadas y demás, pero también de eso hablaremos. También de eso hablaremos porque si algo demuestran el informe de la UCO
y los mensajes de Torres con Koldo es que el ministro Torres mintió, pero mintió con toda la boca y con balcones a la calle. Porque es que no dijo una verdad. Él ahora está que nadie ha demostrado que me haya ido de señoras que fuman. Es que no era esa la cuestión, para empezar, porque eso no es un delito. Claro, la UCO no va a investigarle sus, en fin, devaneos. No. Lo que importa ver a todo lo otro. Y es precisamente en todo lo otro donde queda acreditado por activa y por pasiva que el ministro Torres era una pieza esencial, siendo presidente de la Comunidad Canaria, en los tejemanejes de Koldo y Aldama y compañía. En la UCO dicen que el sobrenombre que le daban los otros miembros de la trama a Torres era el íntimo de Koldo. Y eso, no, sé que usted ha pensado en lo del que si lo consigues me dejo que me violes, pero no era lo decían por eso, era por otra cosa. Y si aquí se está jugando mucho dinero, muchísimo más, pero cantidades descomunales, es lo que se está jugando en el asunto de Indra y toda la operación, vamos a llamarlo económica, por así llamarlo, del gobierno Sánchez, Zapatero mediante, por cierto, y sus tentáculos en el IBEX. Y uno de esos tentáculos es un señor que se llama Escribano, señor al que se le ha entregado Indra. Indra y otras cosas. ¿Y para qué? Bueno, ahora mismo hay una denuncia que ha puesto un grupo de abogados de prestigio en la Fundación Hay Derecho, con la cual, por cierto, nos hemos puesto en contacto, pero no han contestado, o sea que ellos verán. Bueno, una denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque la última de Escribano ha sido hacer que Indra compre una empresa familiar con dinero de Indra, o sea, una cacicada de estas descomunal, lo cual nos va a dar pie para contarle algo que nadie quiere contar, porque claro, con la gente de dinero de verdad nadie se mete en España. Nadie menos nosotros, que somos unos kamikazes. Y como somos unos kamikazes, vamos a ir de cabeza a otra cuestión. ¿Qué es esto de ilegalizar la Fundación Franco? Vamos a ver. Usted puede pensar de Franco lo que quiera, que si era bajito, que si tenía que haberle entregado el poder a Juan de Borbón, Dios nos libre, que si tal, lo que usted quiera. Pero ilegalizar a una fundación, ¿en nombre de qué? ¿Por qué? En España hay una fundación Largo Caballero, una fundación Dolores Ibarro, y si no estoy equivocado. Bueno, ¿por qué a la Fundación Franco? Ostras, que tienes a Bildu en el Parlamento. Bueno, hablaremos con el presidente de la Fundación Francisco Franco, que es el general Juan Chicharro, de cómo está el asunto, porque Pedro Sánchez lo anunció a bombo y platillo, y ahora habrá que ver. Esto no es ilegal, lo veremos. Y atentos a una de esas señales que nos llegan del mundo, que es la victoria del señor Madmani en Nueva York como alcalde. Vamos a ver. Si esto hubiera pasado hace 30 años, estaríamos diciendo que un ciudadano norteamericano de origen musulmán y de ideas izquierdistas era alcalde de Nueva York. Como esto está pasando hoy y no hace 30 años, lo que tenemos es un socialista musulmán radical, un socialista radical musulmán, para ser más precisos, que aupándose en el voto extranjero que ha movilizado deliberadamente de una ciudad donde el 40% son extranjeros, se ha convertido en alcalde de una ciudad que fue, por otra parte, el escenario de los atentados del 11S. Es que uno escucha lo que dice este señor y es impresionante, porque es como Irene Montero, pero en agradable, ¿no? Y el musulmán. Bueno, lo contaremos. Es que es la gran sustitución, ¿eh? ¿Quién es el alcalde de Londres? Un musulmán. ¿Quién es el alcalde de Nueva York? La demografía es el destino, que decía el clásico. En fin, esto lo veremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Iván Vélez, ¿cómo estás? Bien, pues encantado de estar aquí para debatir sobre estos jugosos temas, ¿no? Sobre todo jugosos. Tenemos de todo hoy, todo tipo de corruptelas, todo tipo de intentos de superponer una realidad a otra, ¿no? Sí. Yo también por el asunto de Franco, de la Fundación y demás, ¿no? Luego entraremos en materia. Iremos también a Extremadura, por cierto, porque en este momento uno pasa por el PSOE extremeño. El PSOE extremeño es Partido Socialista de la Oficina de Artes Escénicas. Bueno, uno pasa por allí y vuelan los cuchillos, claro, la gente está con Gallardo. Y que no quería que se me olvidara mandar un saludo a Juan Carlos Arriaga, un cariñoso saludo.
¿Por algún motivo en especial? ¿Él sabe por qué? Por la amistad que nos une y por lo que él sabe. Juan Carlos, pues ya tienes un amigo más. Iván, bienvenido. Buenas noches. Digo, lo de Extremadura, que también hablaremos. José Ramón Fernández, ¿cómo estás? Encantado de nuevo de estar con vosotros y ante la perspectiva de comentar asuntos tan jugosos, tan interesantes, que van a darnos mucho de sí. Así es que... Bienvenido, buenas noches. Doña Gabriela Camuñas, recién llegada de Nueva York, si se puede contar, me imagino que sí. Así es, luego comentamos a ver las percepciones la que has dejado liada ahí. De la ciudad. No, yo venía leyendo noticias y hoy se conmemora pues el complot de la pólvora de Guy Fawkes en Inglaterra. Que, a propósito también de la figura de Francisco Franco, ¿no? Guy Fawkes, que es un personaje fascinante, que intenta volar el Parlamento, ¿no? Británico. Exacto, el Parlamento británico. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera conseguido? Bueno, es igual, la historia con ese cambio de timón hubiera sido totalmente distinto. Pero es un personaje que, que en Inglaterra ha sido reconocido como un absoluto traidor. Luego hemos visto pues, películas como V de Vendetta, ¿no? donde es un personaje contra la tiranía o una imagen contra la resistencia. La célebre máscara esa de los bigotitos. Exacto. Y tal, era este señor, que es un católico inglés que trató de hundir físicamente la herejía anglicana de una forma bastante expeditiva, por otra parte. Y que había luchado en los tercios españoles, un personaje fascinante, sí. Pero bueno, que hasta hoy Anonymous utiliza la máscara, ¿no? de Guy Fawkes, así que bueno. Cualquier día vamos a hacer el programa todos con la máscara esta. Exacto. Y esto, porque hoy era el aniversario del... Hoy es el aniversario, sí, 5 de noviembre. Qué cosas. Gabriela, bienvenida, buenas noches. Don Carlos, no estamos dando ideas con el Parlamento de Castilla y León. Ahí no hay que poner... Carlos Pollán, buenas noches. Presidente de las Cortes de Castilla y León, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues nada, encantado de estar aquí en tan buena compañía y a la espera de todos estos temas tan jugosos. Espera, que se me ha olvidado contar una cosa. Vamos a ver, o sea, aquí está usted que cuando viene Pollán nos enteramos de lo que está pasando en Valladolid, que en general la gente no se entera mucho. Pasan más sitios, no todo es malo, ¿eh? ¿Y es el qué? Que en Valladolid no es todo malo, digo. No, pasan cosas maravillosas. No, pero vamos a ver, lo último. O sea, ¿se acuerda usted del culebrón de los presupuestos? Que si presento unos presupuestos no techo de gasto, los presento no sé cuántos. Ahora, después de presentar los presupuestos, los quiere negociar. Y yo me quedo un poco helado, porque vamos a ver, ¿qué es lo que va a negociar si ya los ha presentado? Sí, es un paso más en el serial de los presupuestos de Castilla y León de este año y del desprecio, yo creo, al Parlamento y al Poder Legislativo. Nos encontramos después de todo lo que ocurrió con la presentación de los presupuestos, sin una sección aprobada, sin el techo de gasto aprobado, se inadmite esos presupuestos, vuelve a presentar otros y después de presentarlos plantean una negociación. Como bien has dicho tú, planteas una negociación cuando ya tienes presentados unos presupuestos, no hay nada que negociar y segundo, a través de los medios de comunicación, porque todavía no lo han hecho oficialmente a los grupos parlamentarios, les citas para una negociación, que no sé cuál es la negociación, pero todavía con los consejeros presentando a los grupos parlamentarios los presupuestos de cada consejería. Es un desprecio total a la labor de los sí, por tanto, enmiendas tampoco habrá presentadas. Es que efectivamente, primero, les empiezas a citar un día en el que todavía, por ejemplo, la consejera de Educación va a estar en el Parlamento, el consejero de Educación va a estar en el Parlamento, uno es el día 14 y otro es el día 17, cuando ese mismo día 17 acaba el plazo de enmiendas al debate de totalidad que va a ser el día 20. Es un titular lo que la ha buscado. Es un titular, son las fotos. ¿Para ir a elecciones o qué? Bueno, pues no lo sé, pero yo sinceramente desde mi punto de vista y donde estoy, pues supone otro desprecio, y ahora ya no solo un desprecio al Parlamento y a los grupos parlamentarios, sino un desprecio a sus propios consejeros que están todavía exponiendo sus planes a los grupos parlamentarios y estás citando a los grupos a negociar no sé qué es lo que tienes que negociar si estamos en ese punto. Entonces, bueno, pues es un punto más del serial que estamos teniendo este año con los presupuestos de las Cortes de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León. Perdón. Qué historias. Bueno, Carlos, bienvenido, buenas noches. Nosotros vamos a ir con el asunto Franco. ¿Por qué? Hombre, mire usted, porque es una cacicada. Yo no sé si en la hipótesis de que un gobierno, imagínese usted, del PP, decidiera, vamos a ilegalizar la Fundación Largo Caballero, nosotros adoptaríamos una actitud beligerante o no. Yo creo que también, porque estás hablando no de una persona, Largo Caballero, que era un criminal de guerra,
Sí, sino de una fundación que conserva su legado. Es como, no sé, me voy a prohibir la Fundación Napoleón Bonaparte. O sea, no, Napoleón ya no existe, claro. Pero hay unos archivos, unos papeles, claro. Y tú ves lo que hace, pues... Lo que pretende hacer el gobierno con la Fundación Franco es sencillamente un atropello brutal. Vamos a ver cómo lo anunciaba el otro día Pedro Sánchez. La primera es que vamos a acelerar el procedimiento para instar judicialmente a la disolución de la Fundación Francisco Franco. Bien, y así con un par, ¿por qué? ¿Y cómo? Don Juan Chicharro es el presidente de la Fundación Francisco Franco. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas tardes. Noches, estupendamente, estoy muy tranquilo y en la Fundación estamos más tranquilos todavía. Totalmente, vamos. Es más, ¿cuántos somos aquí? 5. Me ha puesto una cena en Horcher a que se va Pedro Sánchez a la sauna antes de que legalicen la Fundación. Lo digo aquí en público. Estamos muy tranquilos. Horcher, bueno, vamos a pelear y venceremos, por supuesto. Legalmente, ¿esto cómo se puede hacer? A través del Patronato de Fundaciones, pero el Patronato de Fundaciones no... A ver. Hemos recibido una resolución del ministro Urtasun, del Ministerio de Cultura, por el cual son 23 documentos, un tocho así, en el cual, ateniéndose a la Ley de Memoria Democrática, por cierto, una ley totalitaria, sectaria e inconstitucional, está recurrida en el Tribunal Constitucional, estará tirada por ahí, evidentemente. Bueno, pues acogiéndose a esa ley y a una disposición de esta ley, pues este gobierno, que decide lo que es el interés general de los españoles, así, de forma absolutamente totalitaria, tiene narices, dice que no es de interés general la Fundación Nacional Francisco Franco y hay que extinguirla porque hace apología del franquismo. A ver, pero claro, en concurrencia con menosprecio y humillación a las víctimas. Sí, exactamente. E incitación directa al odio y a la violencia, ¿verdad? Bien. Todo el informe, los 23 documentos del Ministerio de Cultura, tienen su argumento y su base en un informe que ha hecho una empresa que se llama Halon Reports, que por cierto se habrá hecho de oro, y además a nosotros nos ha venido de maravilla, porque ha hecho un trabajo desde 2018 hasta hoy, la verdad que muy bueno, de todas las actividades de la Fundación. Y entonces, bueno, pues leyendo ese documento, la primera conclusión es que, a ver, somos campeones del mundo de apología del franquismo. Campeones, sí, que nos den el récord Guinness y de todo. Yo estoy muy orgulloso, porque es nuestra tarea. Pero claro, hete aquí que van a buscar menosprecio, humillación a las víctimas, incitación al odio y a la violencia y no han encontrado nada. Cuando digo nada, es nada. Claro. Entonces, como no tienen que hacer, pues entonces resulta que dicen que practicamos un negacionismo en una serie de artículos que hemos publicado a lo largo de los años. Por cierto, estoy incluido, Javier. Yo aquí, el gran negacionista. Y muchos más, y Pío Moa, Luis Togores, Ultano Quindelán, etcétera, 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 porque dicen que el bombardeo de Guernica no fue como le gusta al gobierno que fuera, y entonces dicen que eso es humillar a las víctimas. Bueno, yo estoy convencido, tenemos un gabinete jurídico muy potente, cuidado, tenemos un gabinete jurídico ahora mismo que son, entre catedráticos y abogados del Estado, siete personas de nivel, y están conmigo, y estoy yo con ellos, en que esto no va a ninguna parte, a ninguna. Ojo, en un Estado de Derecho y ante un juez cabal. Ya sabemos lo que pasa en España hoy, entonces pues veremos hasta dónde llegan. Pero bueno, nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo, no se legalicen, no nos ilegalicen, no que hagan lo que quieran. Pero es que además, este expediente que han hecho es que no tiene ni pie ni cabeza, es que cogen informes incluso de la Abogacía del Estado, cuando debería ser al revés. Es decir, tendría que hacer la Abogacía del Estado su informe después de las alegaciones que nosotros hiciéramos en su momento, no como han hecho ellos. Es decir, es una Abogacía del Estado de parte. Sí. Así de claro. Bien, es surrealista. En fin, en cualquier caso, vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes. Estamos absolutamente tranquilos. Muy tranquilos. Tres cosas. La cuestión del interés general. Sí. ¿Quién decide qué es el interés general? El gobierno ha decidido cuál es el interés general de los españoles. ¿Y una fundación que no es interés general no tiene derecho a existir? Pues efectivamente. Dicen que no es interés general de los españoles, deciden de forma totalitaria, como en Corea del Norte, lo que es el interés general de los españoles. Y dicen que la apología del franquismo no es interés general de los españoles, que tiene castañas.
La apología del franquismo es cualquier explicación de los logros objetivos la apología del franquismo es todo lo que hizo Franco. Franco durante el régimen, lo que se hizo durante 40 años. Es decir, historia, es historia, porque la Fundación no es una plataforma política, es una plataforma con vocación histórica. Yo le invito a usted que entre en la web de la Fundación y ya está, y lea lo que allí hay. Y por cierto, tú lo has mencionado antes, a mí me gustaría instar a partidos políticos, por ejemplo, Partido Popular, Vox y organizaciones de la sociedad civil, que sigan el mismo procedimiento que este gobierno comunista socialista, ya no es socialista comunista, es comunista socialista, ha seguido con esta fundación y proceden a hacer lo mismo con la Fundación Largo Caballero, de la que tú has mencionado antes, pero ojo, no has mencionado otra, que se llama Fundación Iparatraz, o algo así. Es un nombre Eso es de los etarras. Es de las etarras. Sí. Es de Sortu, es Bildu, y además tiene una vanagloria en la página web poner ahí subvencionada por el Gobierno vasco y por el Ministerio de Cultura. Es decir, tú, usted, estamos subvencionando una fundación que hace exaltación del terrorismo de ETA. ¿Cómo se come eso? Iván. Bueno, yo quería... cuando he visto la escaleta, me acuerdo que en el año 2018 yo publiqué un artículo titulado Cortés y Franco, sepulcros paralelos. La tesis que yo defendía es que tanto el México que surge en el 19 como la democracia coronada que surge tras la muerte de Franco atacan al que ha hecho fraguar los cimientos. Yo sostengo la tesis, y lo he mantenido siempre, de que el México actual es una transformación del virreinato que empieza creo que es evidente, aunque por muchas fantasías indigenistas que se pretendan poner sobre la mesa y que son muy bien acogidas por el ministro negro legendario que nos ha tocado ahora, de Cultura me refiero. Y el franquismo es la transformación de ese régimen el que nos lleva a este, y habría que hacer. Y ya además, por cierto, como sugerencia, las escalas históricas ya están desniveladas a favor de este, pues que cada uno saque sus conclusiones, de si España está más fuerte, más unida, menos unida, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá del fundamentalismo democrático, que es lo que yo creo que planea sobre todo esto, y otras muchas cosas llamadas resentimiento y otros muchos factores. Y me acuerdo que alguien de la Fundación Nacional, Francisco Franco, no sé si sería usted o alguien... En el 2018 quizás fuera yo. Sí, me mandó un email. Gracias por el artículo, no es por nada, pero... Y dijo, esa persona que tendría que mirar el email, yo no borro los correos electrónicos así masivamente, ¿no? Y le invitamos a que venga a consultar nuestros archivos. La verdad que no he podido ir por cuestiones profesionales. Yo escribí un libro llamado Nuestro hombre en la CIA, que lo hice con documentos de la Fundación Pablo Iglesias. Es que sin documentación no se puede hacer nada. Y luego otra cosa que quiero también subrayar, aunque sea repetitivo y siempre lo diga. El historiador es necesariamente revisionista, tiene que estar abierto a cualquier nueva aportación documental, a cualquier nueva aportación. Entonces no se puede cancelar la documentación que entiendo, que yo no he podido ir, ya digo, a ver si puedo ir un día, en la Fundación Francisco Franco. Es que es necesario acceder a es que los historiadores tendrían que estar clamando al cielo todos. Claro, hay muchos que lo hacen, pero hay una gran mayoría que, bueno, como la mayoría del pueblo español en general, muy relativista. Pero es que no van a poder estudiar nada. No, y el propio fenómeno, por llamarlo de algún modo, de ETA, pues es que si tuviéramos acceso a todas las actas de ETA, sería muy revelador lo que han hecho. Solo con las últimas que han salido, ¿verdad? Eso es un caramelo para un historiador. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Lo cancelamos porque es la pars pudenda de la democracia actual? No, no puede ser. Yo creo que hay que defender que ese archivo tiene que estar a disposición del público, abierto, digitalizado. Lo está, ¿eh? Lo está. Sí. Javier lo sabe de sobra. Lo está. Todo el que quiera puede ir allí a verlo y entra, porque lo tenemos digitalizado. Es decir, entra allí, si quiere luego ve los documentos y demás. Bueno, el archivo es uno de sus objetivos, evidentemente, ¿no? Lo cual es absurdo. Porque ahí, en definitiva, lo que hay en ese archivo pues son muchos documentos que eran personal de Franco que son francamente interesantes. Cartas con Eisenhower, con Adenauer, con De Gaulle. Y que desde el momento en que están digitalizados están perfectamente accesibles. Y tengo que decir, porque ya lo he citado Juan varias veces, yo tengo como una de las cosas de las que estoy muy satisfecho en mi vida, en los 4 años en Ministerio de Cultura, fue empezar la digitalización del archivo que tenía la Fundación. Además, con una subvención más, como decir, tacaña imposible, pero que cubría exactamente el trabajo de transformación digital de los documentos de la Fundación para hacerlos accesibles a todo el público. Es que son accesibles a todo el mundo. Todo el mundo que quiera. Y otra cosa que quería decir con respecto a la cuestión de la apología o no apología. Vamos a ver.
El Archivo de Indias tiene una cantidad infinita de documentos. En algunos documentos los españoles hablan de los indígenas como si fueran mansos corderos, que diría Las Casas, Sí. pero en otros los ponen a parir, o sea, directamente ladrones, bla, 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 muchísimas cosas. O sea, son visiones de aquella época. ¿Qué hacemos? ¿También lo cancelamos, lo ilegalizamos porque no nos Porque, gusta lo que dice? ahí es donde yo quería ir, antes es que de es dar la palabra a alucinante. José Ramón y a Gabriela, que querían hablar también, me callo. y que es la cuestión del criterio. Es decir, yo imagino que esto se puede atacar más o menos en la medida en que el criterio es puramente ideológico. O sea, apología del franquismo, bueno, incitación al odio. Por ahí no nos pillan. ¿Cómo incitas al odio? No nos pillan. Claro, Y lo saben, y lo saben. pero es que su planteamiento, que es bastante delirante, Hacen una es, interpretación tú incitas torticera. al odio por el hecho de que existes. Claro. Y a partir de ahí todos A incitamos partir de al eso, odio. a partir de ahí, tal. Pero bueno, Bueno, el autor de uno de los libros más recientes sobre Franco es precisamente José Ramón Fernández. un magnífico libro, por cierto. Gracias. Y ese libro, en parte, se pudo terminar porque la Fundación me permitió el acceso, pude consultar básicamente fotografías, porque los documentos lo había hecho a través de Internet, simplemente para verificar algunos extremos de los que no tenía seguridad absoluta. Pues para eso están los documentos y entonces se utilizan. Y bueno, pude obtener unas cuantas fotografías que efectivamente hacen que se incremente el lucimiento del libro, porque las fotos siempre iluminan y siempre alegran. Así es que yo estoy absolutamente encantado, pero no ya por el trato, sino por la posibilidad que tuve de comprobar que la información de que disponía era buena y era fehaciente. A ver, claro que les genera odio. Franco les venció una y otra y otra y otra vez. Y cuando terminó la guerra no se ensañó, más bien al contrario. Y no lo pueden soportar. Y además, como han hecho en más absoluto ridículo este año, cuando dijeron que iba a haber no sé cuántos actos, porque se producía el evento del 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco, y lo que han hecho ha sido el ridículo más espantoso, ahora parece que Han hecho quieren- una gran contribución al conocimiento de Francisco Franco por parte de los Sí, jóvenes les ha españoles. salido el famoso tiro Nosotros por la tenemos aquí culata. todos los viernes la sección fija y Franco, ¿qué piensa de esto? Homenaje al abuelo Majalrayo, contando estas cosas, claro. Y al final todo lo que estás viendo es que en redes sociales hay un montón de gente joven que pensaba que Franco era un señor que se quedó congelado dándole la mano a Hitler en Endaya 40 años, ¿verdad? Y no le han contado lo que pasó después, hasta ahora. Así es. Claro, y entonces dicen, ¡ay, va! Pues y ya que estamos, termino con las efemérides, hoy, este mismo día, tal día como hoy de 1963, Franco recibió la documentación formal del primer plan de desarrollo que supuso el desencadenamiento de una década prodigiosa que permitió el aumento del Producto Interior Bruto español. Iba a decir hasta límites que no se habían visto. Pues no, porque durante la década de los 50 el crecimiento había sido muy fuerte también. Y también lo hubo en la de los 40, como demuestro en el libro. Es decir, que todo lo que estamos viviendo ahora, en última instancia, proviene de lo que se efectuó durante un periodo de casi 40 años. Como en el resto de Europa, por otra Claro. parte. Es que ¿Y cómo se pretende ignorar eso? Es que es completamente ridículo. En fin. Sí, no, yo quería decir que la ley de memoria democrática es una aberración jurídica. Es una aberración jurídica porque prohíbe la exaltación de solo el régimen franquista. Es decir, no a otros regímenes que no enarbolen valores democráticos, solo al régimen franquista. No es que solo ataque a la libertad de cátedra o a la libertad de investigación. Es que yo creo que hay una parte que ataca también a la intimidad personal de las familias. Es decir, ¿quién le va a imponer una visión totalitaria a una familia o a una persona que le han contado, pues no sé, sus padres, sus abuelos, cuál era la visión de esa época de España? Es que es una absoluta barbaridad y creo que ataca también a la intimidad personal. Dicho esto, a mí lo que me parece absolutamente escandaloso es que el Partido Popular, la posición del Partido Popular sea a favor de la liquidación o la disolución de la Fundación Francisco Franco, cuando en sus orígenes todos sabemos que todos eran ministros de Franco. A mí no se me ocurre un partido verde que pasen unos años y si cometiéramos el error en sentido contrario de querer, pues no sé, dilapidar la Fundación Greta Thunberg, que el Partido Verde diga que sí, que efectivamente ellos están de acuerdo en que la Fundación Greta Thunberg pues desaparezca porque, bueno, pues porque exalta al odio, ¿no? Entonces, bueno, la historia está para los historiadores. Yo creo que
el franquismo forma parte de la historia de España, como es la época de los Reyes Católicos, y hay que asumirla con rigor y con dignidad. Y a partir de ahí, pues no sé, los partidarios de Juana la Beltraneja pues se sentirían muy dolidos porque perdieran. Porque Isabel ganara y tal, sí. Exacto, pero es una absoluta ridiculez. Y lo siguiente, no sé qué será, prohibir llamarse Francisco, porque también... Efectivamente. Hay un futbolista del Madrid ahora que es Franco, ¿no? La gente Exacto. grita Franco más Franco. Tantuono. También es Y una entonces el apología público, al en vez de franquismo. llamarle más Tantuono, porque es un poco largo, Lo que sirve de esto, la grada sur ha recibido instrucciones de que no se les ocurra llamarle Franco. Fíjate. Más Tantuono. ¿Y cómo le van a llamar? ¿Pepe? No, más Tantuono. Más Tantuono, que tiene su ¿Y cómo cosa. se ¿no? llama? Ojo que Eso. están esperando que meta un gol en el minuto 36 y se van a enterar. Bueno, antes, es que precisamente en las Cortes, en el Parlamento de Castilla y León, Vox había planteado la derogación de la Ley de Memoria Democrática allí. Sí. O sea, ¿Y aquello cómo acabó? se planteó, Por cierto, se, es muy... se preparó esa ley de concordia que se llamó para derogar esos decretos, pero con nuestra salida al gobierno se han olvidado de ello y bueno, ya lo hemos comentado más días, que es una de las mayores ovaciones en el Parlamento por parte de la bancada socialista al Partido Popular cuando votó en contra de una ley que ellos mismos habían hecho junto con Vox. Entonces, bueno, pues se ha comentado el Partido Popular, es decir, en ningún sitio en los que se mantienen sus gobiernos autonómicos solos han derogado esos decretos. Hay alguna comunidad en las que todavía se han llegado a acuerdos y se han derogado, pero desde luego en Castilla y León no. Yo creo que es pues esa ley de memoria democrática que se ha hablado, este tema es absolutamente ideológico y aparte ahora mismo lo está utilizando el Partido Socialista, yo creo que para radicalizarse más e intentar quitar votos a su parte, más izquierda en las próximas elecciones. Y aparte, bueno, lo que todos sabemos, tenemos en el sumario cuántos casos de corrupción de distintos tipos. Bueno, pues esto tú lo has llamado el año Franco-Veo, muy en determinados programas, lo que están haciendo. Ya hemos hablado también de que les está saliendo absolutamente la patada por detrás, porque está teniendo el efecto absolutamente contrario en los jóvenes, en la gente que no conocía la figura de Francisco Franco y se está preocupando de estudiar y de ver y de entender lo que ha ocurrido, pero ellos siguen con su plan. Además, van escalonando la salida de distintas cosas. Ahora toca esto, el Partido Popular les facilitó con Mazón ocultar unas cuantas cosas, pero bueno, ahora están en el siguiente proceso y tapar todo lo que tienen que tapar con bombas de humo de este tipo. Yo quisiera decir dos cosas. Sí, yo quería hacerte dos preguntas, así que mira, y Iván tenía la palabra pedida también. Dime. Sí. En primer lugar, y lo que voy a decir ahora yo es que me harto de decirlo allá donde voy. Voy a muchos sitios, porque vosotros sabéis que nosotros tenemos por toda España. La verdad es que siempre sin mucho éxito. La Ley de Memoria Democrática, que es inconstitucional a todas luces, está recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular y por Vox. Vale. Hacen caso omiso. Y ahora yo pregunto, vamos a ver. Lo lógico, en buena praxis democrática, es que no se tomaran medidas de tan hondo calado como se están tomando, por ejemplo, extinguir la fundación, pero el Valle de los Caídos, no nos olvidemos también, por ejemplo, hasta que el Tribunal Constitucional, en su momento, la haga firme esta ley. La haga firme, ¿no? En Francia creo que el Tribunal de Garantías Constitucional tiene 6 meses para decidir. Aquí, tararí. ¿Y entonces qué pasa? Vamos a ver. Pongámonos en una utopía, pongámonos en que dentro de 7 años un Tribunal Constitucional dictamina que esta ley es inconstitucional. ¿Entonces qué? Entonces el daño ya está hecho, ya está todo destrozado. En fin, eso yo por más que lo digo nadie me hace ni caso. Y otra cuestión que quería hablar. Va a salir ahora un catálogo de vestigios franquistas. ¿Qué van a hacer? Yo estoy pendiente, no sé, a lo mejor va a venir ahí también que hay que destruir 4.600.000 viviendas cuando los españoles éramos 25 millones, la ONCE supongo que desaparecerá, ¿no? El Palacio de la Moncloa. El Palacio de la Moncloa, sí. Todos los hospitales, las grandes instalaciones hospitalarias que se hicieron en época de Franco, ya sé que es historia, pero es que la verdad, están ahí. Claro. Están ahí. Bueno, me figuro que eso estará en el catálogo y las pagas de las extraordinarias tendrán que talar millones de árboles, porque la reforestación que se hizo en España fue impresionante. 556 embalses, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y a lo mejor recordar que se hizo en Valencia, ¿verdad? Todos esos son vestigios franquistas, ¿o no? ¿Verdad? Bueno, Iván, pues que quede ahí. No, yo es que estoy de acuerdo con lo que dice Chicharro, porque si nos
hacemos un poco de memoria, no democrática en este caso, el franquismo lo que pretende es construir un nuevo Estado. Eso es el primer objetivo. Inmediatamente, ya durante la propia guerra civil, ya está intentando que fraguen unas estructuras de un nuevo Estado. Y es que, insisto, el Estado actual se apoya en muchas de esas estructuras, todas esas que habría que demoler en buena lógica, pues si todo es nefasto, porque aquí el problema es la caricatura que se hace. A mí me parece que ni el franquismo es un modelo perfecto, porque eso no existe, ni un modelo completamente erróneo, porque eso tampoco existe. No se puede ni acertar en todo ni errar en todo. Pero es que además hay otro factor propagandístico que a mí me molesta un montón. No están ensalzando la transición. No fue una cosa maravillosa. Es que transición no es ruptura. Es que transición no es ruptura. Entonces, si tú no has roto con una... Intentaron en su momento, claro, y la gente le dio la espalda. Pero si es que además porque además, y otra cosa, añadiendo no más confusión, sino más elementos de discusión. No hay un franquismo, hay muchos franquismos. Por ejemplo, el giro que se da en los años 50 con los pactos del año 53 con Estados Unidos, eso es un franquismo diferente al anterior. Y de hecho hay una renovación del Consejo de Ministros evidente. Girón de Velasco decae para que accedan los tecnócratas. Es que son muchos años y en un contexto geopolítico muy diferente al actual, y lo que no se puede ir es con estas simplificaciones, vamos. ¿Y ahora qué? Quiere decir, ¿tenéis una notificación de alguien oficial? Sí, tenemos una notificación oficial del Ministerio de Cultura. Tenemos un plazo de 10 días para hacer alegaciones correspondientes y petición de pruebas al respecto. O sea, una vez que llegue al Ministerio de Cultura, pues harán una resolución que a su vez luego nos reenviarán, tendremos que volver a hacer alegaciones y al final, bueno, pues todo este proceso administrativo tendrá su final una vez que acabe todo esto. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Pues no lo sabemos. ¿Empieza a contar? No lo sé. Habrá que verlo. Pero todo esto es el proceso administrativo y luego vendrá el proceso judicial. Pues estamos seguros, porque el proceso administrativo nosotros estamos convencidos de que no va a ninguna parte, pero bueno, tal y como están las cosas, lo lleva este señor, pues harán lo que quieran. Luego ya en los tribunales ya será otra cuestión. Ahí no veremos las caras. El Partido Popular imagino que ya ha transmitido su apoyo a la Fundación frente al atropello. Bueno, a mí de momento no. No. Personas particulares sí. Todo hay que decirlo. Yo tengo muchos compañeros míos que seguro que me están viendo, compañeros antiguos de los jesuitas, que hay muchísimo pepero ahí. Pero la verdad es que en este asunto en concreto yo creo que están todos conmigo. Lo que pasa es que sus dirigentes, bueno, pues no sé de dónde andan. Manuel Fraga Iribarne, Laureano López Rodó, nada menos, Licinio de la Fuente, Gonzalo Fernández de la Mora, Cruz Martínez Esteruelas, Federico Silva Muñoz. Son los grandes nombres de seguramente la etapa de gobierno más ilustrada del siglo XX. Digo ilustrada, no digo más democrática, más simpática, no digo más ilustrada del siglo XX, que están en el origen de Alianza Popular. No sé si en Génova lo recuerda alguien, pero yo viví el traslado de la sede de la calle Silva de AP a la calle Génova de AP y juraría que era el mismo partido. Sí. Pero en fin. Juanchi Serro, gracias mil. Gracias mil y suerte y estamos que vamos a ganar, para contar lo que vaya pasando. No te quepa la menor duda, vamos a ganar, dalo por hecho. Aquí hay mucho derrotista que se rinde la primera cambio. No nos rendimos. Sí, pero no te marches todavía, que vale. Si no queda horrible cuando te levantas porque se va el micrófono por ahí. Juan Chisarro, gracias mil. Y esto que usted tiene que ser consciente de estar en ofensiva. Están en ofensiva. El otro día Fernando Paz no le quería dejar dentro de Rodones, el otro día Marcelo Gullo en Barcelona. Pero Vito Quiles ni le cuento porque todavía no ha hablado en ningún lado, no sé lo que va a decir, pero vamos, están en ofensiva. Ellos quieren otra vez una guerra civil. ¿Por qué? Pues porque si no, tenemos que fijarnos en lo que están haciendo. Y el balance, a la vuelta de la publi empezamos a ver. 22-28, 21-28, sí, está viendo usted bien, vuelve el vino. Joder, que ya lleva haciendo falta. Al plato del gato al agua. ¿Qué vino? Por supuesto, Tejoneras, el mejor vino de la Comunidad de Madrid. Uno de los mejores de Europa, sin ninguna duda, y no hay más que ver la cantidad de premios internacionales, todos los años sin excepción. Nace ahí, en esos viñedos que está usted viendo, en la finca Tejoneras, que está hacia el oeste de la Comunidad de Madrid, ya son estribaciones de la Sierra de Gredos, un suelo de pizarra y granito extraordinario, con uvas garrachas centenarias y las mejores variedades. Mire, va desde los tiempos de Eugenia de Montijo,
porque además tenía allí propiedades y tal, lleva manando vino esa tierra. Y lo hacen de maravilla porque es auténtica artesanía. Yo es que tuve el privilegio de ir a ver cómo vinifican. O sea, es alquimia, es una cosa, y luego lo rico que esta es la otra. Nosotros ahora tenemos, de verdad, tenemos la propuesta para los espectadores del Gato al Agua, esta oferta que está viendo usted en pantalla y que le significa un 30%, un 35% de ahorro respecto a lo que le costaría en la calle. Mírelo, no se lo pierda, yo le aconsejo que llame por teléfono, y si puede entrar en la web además para ver el paisaje, mucho mejor. Esto, el Lagraz, crianza, o sea, esto con queso no sabe usted lo que es. El 750, este que está usted viendo aquí, con carnes rojas, es impresionante. Y el azul, con lo que usted quiera, o sea, o sin nada. De verdad, son vinos absolutamente fantásticos. 91564-9495. Y sabe usted que tiene tejoneras, además, si usted quiere comprarlo en la calle, en toda España, en El Corte Inglés. Y en Madrid, en Alcampo Carrefour, Sánchez Romero y Distribuciones Adán. Tiene ahí, puede comprarlo. Yo le aconsejo que llame y se beneficie de esa propuesta, casi un 30% de ahorro por ser espectador del Toro Televisión. Bueno, vamos con alguien que no debería beber vino. Dicho sea sin ánimo de molestar, el alcalde de Nueva York. El alcalde de Nueva York es la primera vez que hay un alcalde musulmán en Nueva York, es la primera vez que hay un alcalde socialista radical, de hecho es comunista en la práctica, en fin, en Nueva York, y es muy llamativo porque es la primera vez que en los Estados Unidos alguien gana sobre la base de, no de decir, soy un extranjero, un italiano, no sé, que ha llegado a América, soy como vosotros, soy americano, vamos a hacer América. No, ha ganado sobre la base de decir, soy un extranjero y vosotros que sois extranjeros. Esto es muy interesante, me vais a votar, y efectivamente le han votado en una ciudad como es Nueva York, con un 40% de población de origen extranjero. Curiosamente, dentro del voto hispano es donde menos ha funcionado este caballero, pero todo el resto del voto musulmán, el sudeste asiático, etcétera, se lo ha llevado de calle. El alcalde de Londres también es musulmán. La gran sustitución que decía Renaud Camus no es una broma. Mónica Fuster nos lo cuenta. Zohran Mamdani es musulmán, inmigrante y socialista. Estos son los tres rasgos que representan la antítesis de Donald Trump y al nuevo alcalde de Nueva York. Líder de un partido independiente en un país de demócratas y republicanos, nació en Uganda, tiene 34 años y es el edil más joven que jamás ha gobernado en la ciudad. Procedente de una familia india acomodada, llegó a la Upper West Side de Nueva York con 7 años. Aunque la riqueza de la que ha disfrutado toda su vida proceda del capitalismo, él declara: los impuestos no son un robo, el capitalismo sí lo es. En la universidad lideró un boicot contra Israel, postura pro-palestina que mantiene al día de hoy. Entre sus propuestas, tildadas de utópicas e inasumibles, se encuentra congelar los alquileres, construir 200.000 viviendas asequibles, supermercados públicos o reducir el presupuesto policial. ¿Su ideal? No creo que debamos detener millonarios. Es tanto dinero en un momento de tanta desigualdad. Además, entre cuestiones como la inmigración, ha hecho varias declaraciones como: la violencia es un constructo social. Tenemos que ser muy claros con lo que está sucediendo aquí. Casualidad o no, será un alcalde pro-palestino el que gobierne en una ciudad con fuerte presencia judía. Y mientras él mismo se llama socialista, Trump le llama comunista, no socialista, comunista. El presidente pidió a los neoyorquinos que no le votaran y amenazó a Mamdani de recortar la financiación federal a la ciudad. Suena curioso que en la ciudad que vio el derrumbe de las Torres Gemelas vaya a tener ahora un alcalde musulmán. Mientras tanto, cuenta con el apoyo de figuras como Soros. Ahora, la cuestión es, ¿quién le ha votado? Mamdani ha destacado que sus votantes son la abuela mexicana, los propietarios de bodegas yemeníes, los taxistas senegaleses, las enfermeras uzbecas y las tías etíopes. Así que, Donald Trump, ya sé que me estás viendo, tengo 4 palabras para ti. Sube el volumen. Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes, y a partir de esta noche, liderada por inmigrantes.
La oposición demócrata, liderada por Cuomo, quedó por detrás con un 41%, compuesto por judíos y católicos, mientras que el voto musulmán, no religioso y protestante fue hacia Mamdani. Este también ha contado con un 60% de los asiáticos, africanos e hispanos de Nueva York. ¿Qué consecuencias tendrá en Nueva York este radical giro en su gobierno? Unos celebran una victoria contra Trump, mientras que otros vaticinan que la Gran Manzana se podría convertir en Londres, un lugar que en vez de atraer la riqueza, la ahuyente. Hay datos muy interesantes en la elección de este caballero, empezando porque la gente con más nivel de estudios, proporcionalmente, que gente de dinero, han votado a este, no han votado a los republicanos. Es el modelo tipo del pijo neoyorquino. Y también, por cierto, entre los judíos. Y esto es otro fenómeno muy interesante, pero que sería para otra tertulia, que solo se puede tener aquí, porque en el resto de las cadenas es algo políticamente incorrecto, pero hay una división evidente ya entre lo que es, digamos, el nacionalismo sionista, Israel, y luego la izquierda judía internacional, que está en otra bola, en la bola de Soros hijo, que es el que se abraza a este caballero. Pero bueno, aquí la única que conoce Nueva York como la palma de su mano es Gabriela Camuño. No, yo he estado ahí, nada, un fin de semana rápido, pero la verdad que interesantísimo el que haya ganado Mamdani. Yo estaba mirando datos y solo el 8% del estado de Nueva York es musulmán. Es decir, no solo le han votado musulmanes. Yo creo que en Nueva York, al ser pues la ciudad, vamos, el estado cosmopolita por excelencia, no es una cuestión que ellos tengan sensibilidad, incluso con el tema de las Torres Gemelas. Yo creo que el discurso ganador de Mamdani ha sido la vivienda. O sea, él ha sido incisivo en la vivienda, ha dicho que va a multiplicar por 6 la construcción de vivienda y ha dicho que va a regular el tema del alquiler. Y es verdad. Bueno, ya no te cuento Manhattan, pero da igual, Brooklyn, Queens, en el Bronx. O sea, los precios de la vivienda en el estado de Nueva York es una cosa absolutamente de locos. Y es una ciudad, efectivamente, de billonarios, de millonarios y billonarios que pueden estar en el Central Park West y Central Park no sé qué, y en Tribeca y en el Soho, pero el resto de la población trabajadora de verdad que no llega a vivir. Yo creo que la vivienda ha sido fundamental. Y luego ha tenido otro discurso que me parece ganador, que ha sido el tema de las guarderías. O sea, yo que he estudiado en Estados Unidos, estuve ahí haciendo un máster en Washington y iba mucho a Nueva York y tenía muchos amigos en esa época que estaban pues, trabajando, ¿no? de jóvenes. En cuanto alguien tenía un hijo, es que salían corriendo de Nueva York, pues decían, es invivible, yo tengo que ir a trabajar, ¿qué hago con el hijo? Es una ciudad, no sé, tan compleja y que te expulsa para tener familia, que yo creo que esa doble vertiente de guardería y familia y vivienda ha sido ganador. Y hay que, no es un tema de, como sí que fue Trump, ¿no? Y un tema de élite, el pueblo versus la élite. Oye, que a Cuomo le estaba apoyando Elon Musk y a este señor, efectivamente, le apoya Soros. Entonces, es más complejo, pero que hay lecciones que aprender también del efecto Mamdani. ¿Cómo lo vivís vosotros? Yo estuve en Nueva York. Estuve viviendo en Washington 3 años y viajaba mucho a Nueva York porque por aquel entonces se entraba en el avión como si entraras en el autobús porque los atentados no se habían producido, los primeros. Y la verdad es que es una ciudad hostil. Era una ciudad hostil hace 30 años, supongo que ahora lo es más. Pero no solo para los niños, sino incluso para las personas con algún tipo de limitaciones. Es decir, es una tensión la que se vive en la calle que realmente es espectacular. Lo hace en parte atractivo, ¿no? Pero claro, este caballero, que se ha llevado parte del voto demócrata, una parte importante, estaba compitiendo contra otro caballero demócrata que aparecía como independiente, Andrew Cuomo, cuyo apellido es italiano, porque ahora volvamos a las declaraciones de este señorito. Estados Unidos es un país hecho en su totalidad por inmigrantes. En su absoluta totalidad. Entre otras cosas porque exterminaron a la población local, cosa que los españoles no hicieron, sino muy al contrario, se integraron. Quiero decir que los anglosajones entraron con la espada en la mano y con la espada siguieron. Todos han sido inmigrantes y todos lo han llevado adelante. Es decir, este señor no tiene ninguna novedad que aportar. Eso sí, la absoluta ignorancia acerca de cómo funciona la economía y la sociedad ya la ha declarado. No, el impuesto no es un robo. Lo que es un robo es la generación de riqueza. Bueno, ha dicho capitalismo, pero es exactamente lo mismo.
Es decir, es una especie de, bueno, vamos a no utilizar palabras gruesas, es un absoluto ignorante que se va a estrellar. Y probablemente Trump utilice los mecanismos federales para que se estrelle mucho antes, sobre todo en materia de vivienda. Es insostenible que alguien pretenda que con la intervención se genere más oferta. Nada, no way. No ¿Tú lo se ves puede. igual, Iván? Bueno, yo no tengo tanto conocimiento de esa realidad. Por lo que saco, en conclusión de lo que estáis diciendo, me da la impresión de que ha acertado en cuanto a las ofertas. Pero claro, prometer y el refrán ya sabemos cómo acaba, ¿no? Entonces veremos a ver cómo lo culmina. Sí que es cierto que además Trump lo ha puesto en su punto de mira y desde luego Trump ha demostrado ser implacable con quien que se le pone en el centro de la diana, ¿no? Ya veremos. Creo que se hace realidad patente lo que bueno, pues ya está ocurriendo en otros sitios, en Europa, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos ciudades como Londres, que también tiene un alcalde proveniente de la inmigración. Sí. Hay otras muchas ciudades en Europa ya. Y bueno, pues se hace realidad lo que esa novela que se publicó en Francia hace unos años, Sumisión, que fantaseaba con un alcalde como presidente, o sea, perdón, como un presidente de la República musulmán. Pues bueno, pues ya lo tenemos. Y es una cuestión que se está viendo. Hay gente que lo está viendo como un triunfo del multiculturalismo, de integración, pero bueno, yo creo que no tiene nada que ver, porque bueno, son religiones, son movimientos que yo creo que no tienen cabida en Europa y no hace falta irse a muchos sitios, a sitios muy lejanos para verlo. Ya lo estamos viendo en barrios en España donde es difícil entrar, donde ya es inaccesible entrar. Y bueno, pues esto, seguro que habrá sitios y barrios en España en los que ya han celebrado como suyo ese triunfo de esta persona, ¿no? Pero bueno, creo que es un paso más de lo que estamos viviendo y de lo que estamos sufriendo y que probablemente, pues como dicen, tiene todas las papeletas, lo ha comentado José Ramón y bueno, lo habéis comentado también Gabriela, Iván, tiene todas las papeletas para estrellarse en un breve plazo de tiempo. Pero el daño que se puede sufrir luego es difícil de remontarlo. ¿Ibas a añadir, Iván? Sí, añadir que claro, inquieta, ¿no?, la condición coránica de este señor, porque además en Londres también hay un hombre coranizado. Me parece que en Birmingham también hay un alcalde, si no me equivoco, musulmán. Claro, está por ver, ministro de Justicia, claro, está por ver si este alcalde de Nueva York, tan joven y tan nuevo y tan hábil en la dialéctica, si impera más en él el wokismo, que es incompatible con una versión rigurosa del Islam, o lo contrario. Es lo que habrá que dirimir, porque más allá de las promesas habrá que ver qué restricciones hay, porque no todos son cosas positivas en la política. También hay una cosa que se llama negación y restricción, ¿no? Me parece que era Hanan Serrouk la que recordaba, por cierto, saludos, la que recordaba hoy que esa mezcla de pro-islamismo y pro-wokismo en España ya la hemos conocido en Barcelona. Por eso. Sí, pero que al principio, en los ambientes más elitistas queda muy bien, queda muy snob, por utilizar ese palabra, pero luego cuando el musulmán fetén se impone en el barrio, lo que se impone es la ley musulmana, como es lógico si son verdaderos musulmanes. Claro, está por ver la sinceridad del individuo, ¿no? Pero inquieta. Y luego yo creo que hay otra cosa, que esta victoria de este nuevo alcalde de Nueva York se está vendiendo como un triunfo frente a Trump. Sí. Es la versión que se está dando es cuando ahora se cumple un año de la presidencia de Trump, que está cumpliendo un montón de cosas de su programa electoral, sobre todo en el tema de seguridad callejera y demás. Y bueno, pues creo que lo están queriendo vender como un movimiento en contra de Trump, que creo que bueno... No... Sí, porque ahí es lo que dice Gabriela, ¿no? Es decir, las propuestas de son muy específicamente neoyorquinas, en realidad. Todo lo que habla de seguridad, de vivienda, etcétera, es algo que no podría aplicarse al conjunto de los Estados Unidos. Es un discurso muy específico para estas elecciones y que eso, como decir, alimente un movimiento anti-Trump. Si no estoy mal informado, Obama no apoyó la candidatura de este pollo hasta 48 horas antes de las elecciones. Hasta el final. No, yo creo que si levanta la bandera o sea, de la seguridad, porque es verdad que Nueva York es un estado inseguro y la ciudad es una... O sea, los neoyorquinos descuentan la inseguridad, pero si el alcalde
enarbola la bandera contra la seguridad, va a ser una estrella ascendente. O sea... Bueno, pero lo que te he dicho en materia de inseguridad con las cosas es que que ha la dicho. inseguridad no existe, Claro, que es una percepción... pero que si entra ya en el discurso de lucha contra la inseguridad, ¿por qué no puede ser un discurso anti-inmigración? Y además que los inmigrantes no votan en Estados Unidos, o sea, que es que son todos americanos, pero que sí que es verdad que hay una percepción de que es una ciudad insegura y quien está ahí lo sabe. Y la sensación no es... bueno, como la antigua Europa. Estar en Estados Unidos, en Manhattan, es inseguro por la noche. Entonces, si vira un poco el discurso hacia un control de la seguridad, puede ser peligroso. Es que eso es contrario a todo lo que ha dicho. Sí. Me permito recordar que una de las cosas que ha dicho es que va a reducir el presupuesto de la policía. Exactamente. A ver, las contradicciones se cabalgan, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Bueno. En fin, bueno, señores, esto es lo que hay. Que usted lo sepa, seguiremos informando. Ahora nos vamos a la publicidad. A la vuelta. Sí, todos vamos a hablar de corrupción, por supuesto, pero lo de Indra hay que contarlo. Aunque solo sea porque, como a usted le habrá llegado por infinitos medios, no, por este y luego por estos, ¿verdad? Indra tiene un papel importante en el control electoral. E Indra es una empresa ahora, con ser una de las grandes empresas españolas, absolutamente colonizada políticamente, partidistamente. Y ahora está metida en un lío importante. Bueno, pausa para la publi y luego volvemos. 22:50, 21:50 en Canarias. Vamos a ver la cosa de Indra, pero antes, mire, para poder contar cosas como lo de Indra, que prácticamente nadie más cuenta, nosotros tenemos una ventaja sobre todos los demás medios, que es usted. Porque como no dependemos de las derramas de publicidad institucional o no institucional o parainstitucional, sino fundamentalmente de usted, pues podemos permitirnos esos lujos, contar cosas que pasan que otros no cuentan porque tienen miedo. Y nosotros no tenemos miedo, tenemos a Paula Cruzado. Y al Club de Amigos. Muy buenas noches. Eso es, nosotros no tenemos miedo y gracias a todas aquellas personas que se hacen socios o hacen donaciones puntuales, pues nosotros estamos aquí. Y yo vengo para decirles que si saben que haciendo una donación de 250 euros a esta televisión, a la fundación, le devuelve Hacienda 200 euros, es decir, pagarían una cuota solo de 50 euros al año, que para nosotros es muy, muy, muy importante. Vamos, es muy sencillo. Hay socios que hacen su cuota mensual y no llegan a esos 250 euros y están haciendo donaciones puntuales para llegar a ese importe. Yo vengo más que nada porque es hasta el 31 de diciembre. El año pasado empezamos a decirlo muy justo en diciembre y ya la gente, pues su economía familiar, muchos de ellos no se lo permitían. Entonces, a partir de este año nos hemos puesto pues para que sea más adelante. Entonces, de los primeros 250 euros se devuelve el 80%. Por eso decíamos, los de los 250 euros te devuelven 200. Hay gente que por motivos económicos, porque nos quiere ayudar más, que nosotros de verdad que muy agradecidos. Pongo el ejemplo de 500 euros, te desgravarías 300 euros, te devolverían 300, porque a partir del 251, ese 1 sería el 40% de desgravación. Lo pueden hacer personas físicas, lo pueden hacer personas, sociedades de empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes. Les devuelven el impuesto de sociedades. El primer año le devuelven un 40% de la donación que hagan y si al año siguiente mantiene la cuota o es superior, sería un 50%. Es decir, si hace una donación de 500 euros el primer año, le devolverían 200 y a partir del segundo le devolvería la mitad, que son 250 euros. Estamos viendo también que es algo que es muy importante. La gente que hace esa donación puntual y no son socios del Club de Amigos, necesitamos sus datos, porque si no, no lo podremos reflejar en Hacienda y ustedes no se podrán desgravar. Es importante que nos llamen a la hora de hacer esa donación, que nos llamen, que se pongan en contacto con nosotros a través del teléfono, a través del correo electrónico y nos digan su nombre, su apellido, su dirección postal y su DNI para que se puedan desgravar. Es algo fundamental. Y nada, y que les necesitamos, que juntos somos más fuertes y gracias a que tenemos esta desgrabación hay muchísima gente que nos está ayudando, así que desde aquí, gracias, eternamente gracias. Y además, jueves, Fernando Paz. Eso es verdad. Mañana jueves, Fernando Paz, la cuarta sesión, la figura de Jesús de Nazaret. Es un ciclo que está siendo todos los jueves hasta el 18 de diciembre a las 7 de la tarde, la modalidad tanto presencial como online.
Y la gente que se ha perdido las anteriores, pues no se las ha perdido porque están grabadas y pueden hacerse con esas grabaciones y ponerse al día. Decir a la gente que son sesiones completamente independientes, que sí, que están dentro de un ciclo, pero que pueden asistir a la cuarta, a la sexta y perderse la quinta o pedir la grabación de la quinta, porque no recomendamos que se pierdan ninguna de las sesiones. Y tenemos la Lotería de Navidad. ¡Hombre! ¡Hombre! Que Algo además importante. tocó, el año pasado tocó, ¿eh? ¿Fue el año pasado Sí. cuando tocó? Sí, ¿no? Tocó la... A mí es que se me juntan los años, pero vamos. Sí, y decir a la gente que mucha gente se quedó sin la lotería que por favor que se pongan en contacto con nosotros para saber el horario que puedan adquirirlo en nuestra sede o a través de la página web, que no hay ningún problema, que se quedan depósito en la administración de lotería, que tienen su décimo, que no se agobien por eso, porque hay mucha gente que no vive en Madrid y lo quiere tener físicamente. Pues nosotros desde la lotería hacemos todo lo posible para que la gente lo tenga. Y si algo de todo esto no le ha quedado claro, llame que se lo repiten. 91-616-2464. Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Para que podamos ser libres, enteramente... Vamos a ver, aquí seguiríamos aquí reuniéndonos para hablar. Lo que pasa es que no nos vería nadie, hace falta que esté en la pantalla. Pues para eso precisamente sirve que estén ustedes ahí, apoyándonos, para poder contar las cosas que usted piensa. Por ejemplo, que en lo de Indra, pues mira, hay gato encerrado. Y no es el gato al agua precisamente, lo cojas como lo cojas. Ahora hay una denuncia en marcha de la Fundación Hay Derecho, que es un grupo de juristas, Elisa de la Nuez, entre otros, está ahí dentro, que ha denunciado ante la Comisión Nacional de Mercado de Valores a Indra por una cacicada de estas descomunales en una empresa que lleva haciendo cacicadas vía el señor Escribano desde hace mucho tiempo. Si a usted le interesa seguir esto, ya hay una referencia que es Cacho, en Jesús Cacho, en Voz Populi, que ha venido contando algunas cosas. Y nosotros, por ejemplo, esto que le va a contar ahora mismo Iago Soler. Indra encauza la compra de Hispasat a Red Eléctrica, la empresa que preside una exministra socialista. Con esta adquisición, la compañía de Ángel Escribano tendrá el control del buque insignia de la industria espacial española, por casi 800 millones de euros. El Consejo de Ministros tiene que dar el último visto bueno, ya que la SEPI tiene casi el 30% de Indra y el 10% de Hispasat, siendo el mayor cliente de esta última empresa el Ministerio de Defensa. Al frente de todo esto se encuentra Ángel Escribano, para muchos un arma al servicio de Moncloa. Ahora, Indra busca fusionarse con M, una empresa de la familia Escribano. Con eso aprovecharían al máximo los proyectos industriales del gobierno. Pero M tuvo su pelotazo en la pandemia, cuando el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria le encargó 5.000 respiradores y millones de mascarillas. Desde ahí no ha parado de crecer y ha recibido más de 1.000 millones de euros en contratos públicos, incluidos los proyectos para sistemas de vigilancia marítima que controlan las costas para evitar la presencia de narcotraficantes e inmigrantes. Abogados de prestigio han denunciado la fusión entre los hermanos Escribano. Es que aquí están pasando cosas muy raras, cosas que, digamos, se apartan muchísimo del funcionamiento normal de una gran empresa como es Indra. Interferencias políticas de carácter partidista. Pero mire, en una gran empresa estratégica, clave en la economía de un país, como lo es Indra, por ejemplo, que haya interferencias políticas, yo sé que hay mucha gente que le molesta, a mí me parece normal, porque al fin y al cabo forma parte del diseño político de un país. Bueno, pero digo políticas, no digo partidistas, claro. Ahora aprovecha que este es mi amigo para meterlo aquí porque va a hacer negocios con... Eso sí que no. Y si estamos hablando además de defensa y de elecciones, pues usted me contará. Bueno, yo no sé cómo si estáis al tanto de este asunto del que realmente apenas nadie está hablando. Sí, no, yo quería decir que efectivamente una empresa estratégica, como puede ser de defensa, de telecomunicaciones, no hay ningún problema que sea de gestión pública, pero entonces que lance una OPA a la SEPI y que se compre el 100% de Indra, que esté sujeto a la rendición de cuentas públicas, donde los cargos sean funcionarios, es decir, y ya la analizamos bajo un panorama de empresa pública. Lo que está haciendo el Gobierno, que ha incrementado su posición en Indra, que es una sociedad cotizada, hasta el 28%, al 30% no puede porque es tomar el control y estaría obligado a lanzar una OPA por el 100%. Lo que está haciendo es controlar la empresa por la puerta de atrás. ¿Qué hace con Escribano? La operación de los Escribano es una aberración. O sea, una operación vinculada con el presidente de la compañía, que la están valorando en 1.500 millones. 1.500 millones que es 100% propiedad suya.
O sea, le está dando, o sea, le va a hacer multimillonario, putimillonario a Escribano. Escribano va a estar encantado con Sánchez toda la vida, como para luego hacerle un favor en el recuento del voto por correo. Entonces, se ha creado una comisión para valorar esta transacción, que es con una transacción vinculada que tiene que ser a precio de mercado, pero bueno, ya en sí es un escándalo. Pero es que llevamos efectivamente varios años de escándalos. En el 2023-2024, en una Junta General de Indra, apareció la SEPI y quitaron a 2 consejeros independientes porque les dio la gana. Y no figuraba en el orden del día, que hombre, en una sociedad cotizada no es de recibo. El nombramiento de independientes, que son los que velan por los minoritarios, por el mercado, por el interés no del dominical, sino del resto del mercado, hacer eso, hombre, quiero decir, es un escándalo que hace quebrar todo el gobierno corporativo de las sociedades cotizadas. Entonces, sin problema que sea pública, pero que lance una OPA a la SEPI por el 100% y que esté sujeto a rendición de cuentas públicas, pero no hacer negocios con sus amigos para que le deba un favor, para que luego le apoyen, no sé, en miles de cuestiones. Y por cierto, Indra se está forrando pues, con la guerra de Ucrania. O sea, el incremento de la facturación ha sido por 4 y ha sido sobre todo pues, por el conflicto bélico que tenemos más cerca. Aquí tenemos, yo a mi juicio, sin entrar en detalles perfectamente explicados, tenemos 2 problemillas. Dos problemillas, por decirlo de alguna manera. Uno es de conflicto de intereses y otro de valoración de Escribano. A ver, el señor Escribano, junto con su hermano, es el propietario de Escribano, pero es que además es el presidente de Indra. Eso es un conflicto de intereses. Y en segundo lugar, lo has comentado, se valora, yo tenía entendido que eran 2.000 millones, pero serán 1.500, da lo mismo. Se valora enormemente una sociedad que depende de las compras públicas que se realicen. Es decir, estamos cerrando el círculo. Aquí estamos apoyándonos respectivamente para hacer crecer esta especie de esquema ponciano con Z. ¿Quién ha hecho esa valoración? ¿Quién la ha supervisado? ¿Cómo se ha hecho? Entre eso y la situación de conflicto de intereses, pues tenemos un potencial follón que nos puede afectar a todos. Pero es que además estamos hablando de una empresa, Indra, que es de armamento y efectivamente está creciendo como consecuencia de la guerra de Ucrania, que tenemos la posibilidad de nombrar a tantísima gente, ¿verdad? Y que nos interesa enormemente controlarla con el 28%, pero la controlamos, que realmente, y ya lo que más me preocupa son las elecciones. Es decir, ¿quién contabiliza? Ya sabemos todos, si las actas están visadas por todos los partidos que participan y están de acuerdo con ellas, difícilmente se podrá dar una cifra distinta de la que Mariano Corina Machado sumó en Venezuela, porque el tema está claro. Ya, ¿y el voto por correo? Es decir, es otra variable que interviene aquí. Es decir, tenemos armamento muy sensible, sensibilidad específica también para el conflicto de intereses. En la enorme cantidad de puestos que se pueden arbitrar desde la administración para los amiguetes y luego el enorme poder que se obtiene como consecuencia de este cúmulo de empresas agrupadas. Esto es muy comprometido y muy peligroso, las dos cosas. Bueno, yo es que creo que no se puede añadir mucho más, simplemente mostrar la inquietud que hay con respecto al famoso voto por correo, que además en las últimas elecciones... A ver, este es la típica cuestión, a mí al menos, que tratas de no creértela, ¿no? ¿Cómo va a ocurrir? Pero empiezan a haber ciertos indicios que te invitan a pensar que no lo tienes por qué descartar. Es que ya hemos visto en casos concretos que así ha ocurrido. Claro, y ha ocurrido. Y luego este gran interés de Sánchez por hacerse con estas estructuras, pues inquieta todavía mucho más, porque sabemos perfectamente que a él no se le pone nada por delante. Es decir, que es un hombre sin ningún tipo de escrúpulos y la lucha por el poder la lleva hasta sus últimas consecuencias, sin pararse en barras, en nada. Entonces, eso desde luego crea una desazón y una inquietud tremenda, más allá de luego intereses espurios que van por otros caminos, ¿no? Sí que es preocupante, como dice Iván, creo que sí que es preocupante el hecho de que Indra sea quien maneje los resultados electorales, el escrutinio y demás. Estaríamos hablando de conflicto de intereses si no estuviéramos hablando del Partido Socialista. Ahí no hay conflicto, es interés general. Ellos lo denominan interés general, no como lo de la Fundación Francisco Franco. Lo consideran interés general, no hay conflicto de intereses. Pero bueno, sí que es muy delicado estar hablando de una de las mayores empresas en materia de defensa que ya se le conozca como el brazo armado de Pedro Sánchez. Yo creo que es un paso más en ese interés por colonizar las instituciones, por controlar todo, por tenerlo todo bajo su control, para aguantar el mayor tiempo posible. Lo está intentando por todos los lados
y este es un paso más, pero sí que es peligroso. Y bueno, pues es que hay una parte que huele a pelotazo empresarial de los que nos tienen acostumbrados últimamente, ¿no? El tema de los escribanos yo creo que se sale de ojo en cualquier sitio, y si no fuera el Partido Socialista pues estaría en el ojo del huracán de todo el mundo, pero bueno, ahora mismo estamos así. Era una empresa, o sea, ahora mismo la están valorando en 1.500 millones, pero podría ser 2.000 sin problema, pero era una empresa que hace apenas 2 años, es verdad que no era cotizada, o sea, es difícil de valorar, pero no le daban más de 400 millones. Es que las cifras de verdad que claman al cielo. Y hay otro factor que no he traído a colación porque no se refiere exclusivamente a esto, y es que el Estado está engordando respecto de la totalidad del flujo económico que se produce en nuestro país de manera incesante, tanto por el crecimiento de las empresas que controla como por el decrecimiento de la independencia de aquellas personas que se dedican a la producción. Es decir, tú vas decayendo y vas entrando en el paro y vas pasando a depender de los suministros de recursos financieros que te dan para que sobrevivas. La paguita dependiente. Pero esto está ocurriendo de manera incesante. Estamos en el 55% del PIB, pero bueno. Por cierto, cuando 2 años antes de la muerte de Franco, el Estado tenía el 21% del PIB. Y ya no digo más. Está muy bien recordarlo, efectivamente, José Ramón. Bueno, pues mire, esto está pasando y usted tiene que saberlo, porque se hablará con toda seguridad de Indra para otras cosas. Y mire, esto nos recuerda tantas operaciones de los años 80, de los años 90. En fin, bueno, vamos a hacer la pausa, que ahora sí que vamos a hablar de corrupción. Tenemos un poco de todo. Tenemos los mensajes de Koldo con Torres, tenemos la declaración de los fiscales en el asunto Leire 10. Tenemos lo del caso Begoña, que habían pedido el archivo de la causa, y el juez, ¿qué ha hecho? Ampliarla. Y ha dicho otro imputado, otro alto cargo de Moncloa, imputado también por malversación de fondos. A la cosa que arde. Publi, lo vemos. 23:10, 22:10 en Canarias. Abrimos página de corrupción y vamos a empezar con los mensajes de... Es que hay tanto que contar, pero bueno, lo más importante, aunque solo sea para contrarrestar la delirante perorata del gobierno acerca del informe de la UCO, demuestra que Torres... el informe de la UCO a Torres lo pone a los pies de los caballos, pero completamente. Él dice muy ufano, no dice que estuviera con señoras que fuman. Bien, vale, tampoco era eso lo que investigaba. Entre otras cosas, porque la actividad prostibularia no es un delito. Claro. Y por el contrario, la actividad tabernaria de los mensajes con Koldo, joder. Marta de Santiago nos lo cuenta. Durante la pandemia del COVID-19, el Gobierno de Canarias compró mascarillas por más de 12 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario Víctor de Aldama, figura clave en la trama Koldo. Según la UCO, no todo fue una operación administrativa, también hubo presiones y Torres no fue un actor pasivo. Hubo conversaciones constantes e intercambios de mensajes más que habituales entre Ángel Víctor Torres y Koldo. Tiene huevos que estas cosas las tengas que hacer tú. Todo me toca a mí. Todos los mensajes tenían un tono cercano, lo que da a entender que había confianza entre Koldo y el presidente canario. Puedes intentar que acepte esto. Si lo consigues, se acabó esta mierda. Si lo consigues, me dejo violar por ti. Koldo pide favores, concretamente quería agilizar contratos, y Torres lo utilizó de intermediario para poder hablar con Ábalos. Le mandé varios WhatsApps a José Luis. No sé si lo ha visto. Mándame un WhatsApp cuando acabe el Consejo de Ministros. Está en el Congreso. Interviene él. Termina y te digo. El jefe no me responde al mensaje. ¿Le llamaste y no te respondió? La relación entre estos actores principales de la trama era cada vez más estrecha y de confianza. No hay manera con ella. Dan ganas de tirar la toalla y estoy al límite. Normal, yo lo entiendo. Mientras, Illa estaba ralentizando los contratos de las mascarillas. No aguanto más. Tengo una tremenda fortaleza, pero no peleo contra muros. Disculpa que me desahogue. Una de las últimas conversaciones del informe refleja cómo el presidente de Canarias le pide ayuda y consejo a Koldo, algo que ya era de costumbre. Debo intentar tener una última reunión con Pedro, José Luis e Illa. ¿Qué te parece? ¿José Luis sabe que quiero verlos? ¿Le enviará WhatsApp a Pedro? Sí sabe. Para que se produzca el encuentro, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Salvador Illa, presidente de Cataluña, José Luis Ábalos, exministro, Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, y Koldo, todos ellos en el punto de mira de esta investigación como posibles protagonistas de la trama.
todo esto, la pedrosfera está llevándolo a, bueno, a momentos críticos con la pandemia, ve que no sé qué. Vale, efectivamente eran momentos críticos que aprovecharon para forrarse. Torres no estaba contratando con alguien que vendiera mascarillas. Estaba vendiendo con una red paralela que cobraba comisiones de Aldama, que ese es el problema. Y le estaba comprando material que sus propios servicios de sanidad en Canarias habían dicho, esto no vale, esto es una estafa. Y como le habían dicho eso, y como funcionarios en España honestos hay muchísimos, y alguien dijo en el gobierno canario, esto no se puede pagar, esto no se puede hacer, se enfadó muchísimo. Y ahí es donde empieza el asunto de voy hasta el fondo a depurar a quien está poniendo trabas. Cosa que Torres explicó así, nos lo cuenta Marina Neira. Ángel Víctor Torres comunicó a Koldo García que no pensaba quedarse de brazos cruzados y tomaría represalias contra los funcionarios que, según él, habían tratado de bloquear los pagos a las empresas de Víctor de Aldama. He dado orden de que se pague con carácter inmediato y ya he requerido el expediente completo para ver qué es lo que ha pasado. Lo que quiero es que se pague ya de una vez todo lo que ha recibido Canarias para ver quién es el que ha estado desde dentro, torpedeando, retrasando y demás, ¿vale? Venga, chao. Estas comunicaciones las ha aportado la UCO al juez. Torres quería saber quiénes habían sido los funcionarios que habían alertado del precio fuera de mercados de las mascarillas o de que se iban a adjudicar fondos públicos sin contrato. El primer mensaje del informe de la UCO entre Torres y Koldo es de julio de 2020. A partir de ahí se suceden continuos mensajes de Koldo a Torres porque el dinero no llega. Y a una de esas insistencias le responde Torres que hay resistencia de Ana. Se trataría de Ana María Pérez, la responsable económica de la sanidad canaria. Buenos días, Koldo. Llevo desde el viernes y ayer incluso con el consejero centrado en este asunto. Hay resistencia de Ana, no a pagar esa factura, sino a hacer los abonos sin las comprobaciones de las validaciones, porque hay un conjunto de empresas que tienen dificultades. Y es en esta llamada donde, según la UCO, se aprecia un trato de favor. Ya he trasladado la excepcionalidad de esa factura y durante el día de hoy espero tener ya las respuestas. O sea, estoy encima de ello. Yo, no obstante, hablaré hoy con la persona que conocí el otro día en el restaurante. Estéte tranquilo, que estoy haciendo todos los esfuerzos, ¿eh? Y esa persona, según la UCO, es Víctor de Aldama, con quien Torres siempre ha negado haber mantenido contacto. El ministro se ha apresurado a responder a las acusaciones de Aldama en su contra, pero en la misma comparecencia reveló la ubicación de una refinería de crudo que la trama pretendía instalar en las Islas Canarias. ¿Dónde están esas refinerías que se decía que yo traía de manera ilegal a Aruca? Protagonizando un desliz que podría volverse en su contra. Es interesante esto último, porque yo quiero aquí romper una lanza, plum, por los funcionarios honrados. Yo no sé que aquí en esta mesa quién ha sido funcionario, yo 4 años, tú también. Es que hay gente que se toma en serio su trabajo. Y hay una señora que dice que yo no puedo pagar esto. Y que lo pagues porque no sé qué, es que hay que hacer comprobaciones y tal. Y la señora, Ana, eso que se llamaba, dice, no puede. Claro. Pero al final, ahí estamos. Pero tratan a los funcionarios como la mafia trataría a los que realmente... a otros funcionarios que quisieran investigar, sí. Solo que en el caso de la mafia estos acababan mal. No la mafia, sino los funcionarios. Y aquí no sabemos si al final encontró a esa persona que obstaculizaba o esas personas. Es decir, es un comportamiento absolutamente inaceptable. Estamos hablando de un partido político en el poder. Y están comportándose, a juzgar por el lenguaje, como genuinos mafiosos. No, yo coincido contigo, Esparza. Creo que la labor de los funcionarios y que esas son las verdaderas estructuras del Estado. Claro. El funcionario permanece... Es lo que estábamos hablando antes con Chicharro. Claro. Es que, ¿de qué año es la ley de la función pública de López Rodó y Carrero Blanco? 1957. Que es la que de verdad crea en España un Estado, porque lo de que había antes era una cosa de juguete. Se basa precisamente en que hay un Estado de Derecho y unos funcionarios que saben que están protegidos para cumplir su función. Mande quien mande. Eso es, que los gobiernos pasan y el funcionario queda. Esa es la teoría, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Entonces, es asombroso cómo le intentan torcer la mano y mucho más me parece que era una funcionaria en este caso, ¿no? Sí. Porque claro, no da el visto bueno a lo que ellos querían, que era meter unas mascarillas que al parecer no cumplían con los requisitos, pero entonces, ¿qué queremos? Entonces ya es la disolución absoluta del Estado. Y luego yo no me resisto a señalar algo que es evidente. Esa terminología es la del gobierno feminista.
chico, a mí que me registren, es que me parece asombroso el léxico que utilizan entre ellos, es decir, que todo es una máscara publicitaria y de puertas para adentro pues son de una zafiedad enorme, ¿no? Sí, este señor lleva un año utilizando el no me consta. No me consta que utilizó Pedro Sánchez 43 veces, me parece, o 54, no sé cuántas veces en la comisión de investigación del Congreso del Senado el otro día. Lleva un año diciendo que no le consta y que no conoce a Koldo, Aldama, que no tenía ningún contacto con ellos. Y bueno, menos mal que está la UCO y menos mal que están todos los españoles para corroborar que verdaderamente está. Y en ese informe de la UCO, bueno, pues se ve de sobra la confianza que hay entre él, cuando era presidente de Canarias, y estos señores. Ayer esgrimía que bueno, que es que Koldo era un asesor del ministerio, pero bueno, al final él estaba negociando con Aldama a través de los otros dos. Entonces, es que no hay vuelta de hoja. Este señor mintió en el Senado. Ya sabemos que con el gobierno de Pedro Sánchez mentir no es un demérito, sino que es un mérito y ganas peso en este gobierno de Pedro Sánchez. Pero desde luego que bueno, pues es un paso más de ese cerco que se estrecha Pedro Sánchez, de un paso más, su mujer, su familia, Koldo, Ábalos, Cerdán, y es un paso más y que nos sigue atosigando. Y gracias que por supuesto tenemos a los servicios jurídicos de Vox que van a seguir incidiendo y atacando y llevando ojalá a esta banda de delincuentes y criminales a donde merecen. Sí, no, yo simplemente decir que es absolutamente lamentable que te felicites por no ser consumidor de prostitución, eso como primera idea. Segunda idea, el informe deja claro que ha mentido, claramente, que estaba encima de los pagos, que le conocía, que había una relación estrecha, incluso dice algo así, ¿no? Voy a ver quién ha obstaculizado esto porque este pago tiene que llegar rápidamente. ¿Qué es lo que pasa? Que es verdad que el otro informe de la UCO fue tan demoledor y vimos cosas, vamos, tan aplastantes que igual la gestión de expectativas con este segundo informe de la UCO pues ha quedado claro que ha mentido, pero bueno, hay indicios delictivos, pero no es tan aplastante como era el otro informe, ¿no? Entonces, también cuidado con la gestión de esas expectativas, porque hablamos siempre, y va a haber un tercer informe de Francina Armengol, oye, pues veamos a ver qué información viene. Y luego, más allá de la corrupción asquerosa, lamentable, el nivel más absolutamente deleznable, aquí hay otro drama que dejamos a veces de soslayo, que es, de verdad, España en una situación de crisis sanitaria que sea incapaz de proveer de mascarillas, que es un producto sanitario de lo más básico que hay, por la deslocalización y por la desindustrialización, es tan grave que, pues no sé, que tiene que haber una profunda reflexión con medidas de, pues no sé, otra vez de industrialización, de compra centralizada. También el Estado autonómico ha funcionado también como quiebra del Estado. Entonces, bueno, que la corrupción parece una cortina de humo de un problemón que tenemos ahí detrás, que es solo la punta del iceberg. Es interesante eso que cuentas, porque efectivamente cuando esto se plantea, hay un montón de comunidades autónomas que empiezan a moverse con unos, con otros, fuera, con mecenas, no sé qué. Y entonces cuando el gobierno dice, yo lo centralizo todo. Y resulta que lo centralizaba en soluciones de gestión. Con Aldama. O sea, claro. En fin, bueno, hay una cuestión que me resulta llamativo, porque llama mucho la atención, efectivamente, cuando uno sigue esto, que haya hecho tanto hincapié el ministro Torres en el asunto de las prostitutas. Ha llamado la atención porque es que no era eso lo que estaban investigando. De hecho, este informe ni siquiera era inicialmente sobre el ministro Torres, era sobre las actividades de Koldo y Aldama en general, ¿no? Lo que pasa es que ha salido el otro. Aquí dijo Gabriela Camuñas un día, y yo no lo veía claro, y luego fue efectivamente lo que ocurrió, que el salir todos aquellos mensajes con ¿quién era la colombiana que se enrolla que te cagas y todas esas cosas, le iba a pasar factura electoral al PSOE en voto femenino a manta. Y yo me pregunto si tanto hincapié ahora en que la cosa del consumo prostibulario
de Torres tiene que ver precisamente con eso, no lo sé. Pues poner ahí Seguro, lo hemos hablado ya muchas veces, ¿no? Y es que el tema de la mujer, que nos guste, se haya encauzado mal o peor, es un tema de nuestro tiempo y todos somos hijos de nuestro tiempo y ha sido un tema recurrente. Entonces, alguien que ha enarbolado esa defensa de las mujeres, ver que en la intimidad, o sea, el ataque a la dignidad más profundo de la mujer, que los tratan como ganado, llega a decir, tráeme esa que está nueva. O sea, que de verdad es una deshumanización de la mujer y es un ataque tan profundo a la dignidad que cualquier persona, mujer del PSOE, y no sé, cualquiera que se planteara, de verdad que yo quiero pensar, habrá una base políticamente ideologizada que votará a Sánchez sí o sí, pero que habrá otra gente también de buena voluntad que esto le haga irse a la abstención, como mínimo, que clama al cielo, que es absolutamente hiriente desde la perspectiva, digo, yo viéndolo, la perspectiva de mujer. Pero yo cuando leí ese informe me pareció atacarme profundamente a mi sensibilidad como mujer, no sé. Yo creo que, estoy completamente de acuerdo, pero creo que las conclusiones a las que llega respecto de la posibilidad de que dejen de votar y pasen a la abstención o lo que sea, es un poquito de wishful thinking. Es decir, yo creo de pensamiento orientado, de creerse realmente lo que uno piensa, ¿no? Porque creo que el sentimiento de clan es mucho más fuerte, el sentimiento de pertenencia. Y en el caso del PSOE, yo creo que todavía es intergeneracional. Mi abuelo era del PSOE, mi padre votaba del PSOE, y yo, por tanto, oiga, pero es que da igual. Y eso es muy fuerte. Sí, pero fíjate que los temas que están saliendo ahora, más allá de la corrupción, que es brutal y sistemática y gravísima, pero los temas que está abriendo el PSOE, ¿cuáles son? El aborto. O sea, es otra vez la llamada a la mujer, el tema de las pulseras, el cribado del cáncer que ha sido el PP, que ha dejado a no sé cuántas mujeres sin informar esos informes. Es otra vez, es el mensaje de apelar a la mujer, porque yo creo que debe haber una crítica interna dura. Yo creo a mí me parece que en el voto de izquierdas, que no es voto tribal, como ese que tú señalas, yo creo que sí que les ha hecho daño. No porque vayan a votar al PP con esto, sino porque no van a tener estómago para ir a votar, pues, creo yo. ¿Vamos a ver a Leire o queréis seguir con estas cosas? Tú quieras, tú mandas. Yo hay una cosilla, perdona. Si no, el lapsus que ha tenido el señor ministro lo veo mucho más grave que el informe de la UCO. ¿Qué lapsus? ¿El de la refinería? Sí. Una refinería que no existe no puede estar situada en Aruca, donde él fue alcalde. Sí. Esto lo contamos ayer, y cuando estaba, que se ve que estaba envalentonado, ¿no? Y se le calentó la boca. Entonces empecé a decir, no aparecen casas de señoritas, ni aparecen refinerías en Arucas. Dice, ¿dónde? Porque el tema de la refinería lo había cantado Aldama, para refinar el petróleo, que vendría de Venezuela y no sé qué, pero que estuviera en Arucas no lo había contado nadie, Aldama tampoco. ¿Verdad? Y de repente el otro se le calienta la boca, ¡pum!, y ya nos enseña dónde iba a estar la refinería. Luego existía, cosa que negaba. Exactamente. Y ahí es donde está el dinero. Porque claro, viene el petróleo crudo de Venezuela, se y ahí refina. Habrá que ver qué pasa con ese asunto de hidrocarburos, efectivamente, que es otro de las, en fin, de las galerías de las cuevas de Alibaba que tenemos aquí montada. Bueno, luego está lo de el contrafuego, o sea, el Leire. O sea, la cosa se pone muy mal y alguien en Ferraz dice, Leire, ponte el casco de bombero y apagar el fuego. Y allá que se va Leire con Pere Dolcet Habrá que ver exactamente en qué términos y cómo, pero de momento lo que ha trascendido, vamos a ver, que dos señores fiscales, denuncien ante un juez una cosa así, o sea, no se lo pueden estar inventando. ¿Qué quiere usted que le diga? Vamos a escuchar al fiscal Grinda primero, luego veremos lo que ha dicho el fiscal Estampa. Grinda decía esto. A ver, hay una cosa muy importante que yo he vuelto a decir. Yo no he denunciado a nadie, yo he denunciado unos hechos. Quien está detrás de esos hechos lo tiene que saber el juzgado ahora que investigue la fiscalía. Yo no lo sé. Yo puedo pensar lo mismo que usted, quién puede estar, pero no lo sé. Entre otras cosas porque en el documento hace referencia a determinadas cosas, determinada gente que yo no sé si es verdad. O sea, yo sé lo que leí y sé lo que me dijo Pere Rossinyol. Por cierto, aprovecho a decir que Pere Rossinyol me dice desde el primer momento que no sabe lo que dice el documento. Y yo le creo. Bueno, esto va por un lado. Perdón. ¿Dónde estaba la cuestión? La propuesta del fiscal Grinda de sé bueno y te mandaremos con un superpuesto a Bolivia y un montón de dinero. Luego estaba lo de Estampa.
y Estampa coge la grabadora y se la pone al aire. Estampa declara al juez que Leire Díaz le dijo que Pedro Sánchez quería limpiar las investigaciones sobre su familia, incluidas las saunas de su suegro. Limpiar es metafórico, espero. El día 11 creo que es cuando el tribunal va a escuchar las 3 horas y cuarto, me parece que es, de grabaciones con Leire, en la que Leire y Pere Dolcet citan hasta 12 veces a Pedro Sánchez como el que está moviendo a esta pareja allí en aquella operación. Claro, y usted puede pensar, bueno, a lo mejor Leire se lo ha inventado todo. A lo mejor. Pero... ¿qué razones tendría para inventárselo? Claro. Es que no se entiende. ¿Santos Cerdán la ha convencido para que vaya esto sin que Pedro lo supiera? Joder. Mira qué cara pone Iván. Es que ya sería el colmo, o sea, ya muy gráfico. Exactamente. Un poco la cara de estupor, ¿no? Porque, claro. O sea, lo mandaría el otro que está en la cárcel para vengarse. No tiene mucho sentido. Vamos, esas 3 horas y media van a ser muy potentes, ¿no? Que son 3 horas y media de conversación. Ahí tienen que salir un montón de cosas. Y de verdad parece verosímil el encargo, ¿no? Porque el vaho de la sauna no lo limpia todo. Porque además se trata fundamentalmente de acabar con con el fiscal Luzón, que es el anticorrupción. Y luego lo del fiscal anterior suena, pues antes que se hablaba aquí de la mafia, suena a esos retiros como cuando Michael Corleone lo mandan a Italia para que se quede en medio. Suena a eso, un toque, sí, de ese tipo, cinematográfico. Bueno, yo creo que no hay yo particularmente tengo la sensación de que no hay ninguna duda de que esta señora lideró ese plan para desacreditar a la cúpula de la Guardia Civil, de la Fiscalía Anticorrupción y de todo el mundo. Es el personaje del perfil de Coldo y todos estos. Es que es un perfil de cloaca socialista absoluta, da todo el perfil. Y bueno, esa grabación tiene que ser demoledora, desde luego. Vamos, no creo que pueda dejar sitio a ninguna duda. ¿Qué pasará? Pues otra bomba de humo echaremos por otro lado para intentar ocultar esto. Estamos hablando otra vez de lo que decíamos antes, de estrechar el círculo y de seguir lanzando balones fuera. Pero creo que no puede haber ninguna duda que Pedro Sánchez conocía las actividades de esta señora, pero sin ninguna duda, vamos. Y es que, o sea, ¿qué hacemos hablando de fontanería, de esta trama sórdida? Pobres fontaneros. No, en serio, de las cloacas, del barro. Es que me parece todo de ciencia ficción. Es que, o sea, que se acabó ya, que esto no puede seguir así. La conversación efectivamente se va a revelar el día 11, pues ya veremos qué pasa aquí. Y hoy, mi máxima felicitación a estos fiscales que... oye, qué buenos fiscales si tuvieran buen señor también, ¿no? O sea, porque el otro, joder, es más pocería ya que fontanería. Más pocería que fontanería, efectivamente. ¿No? Bueno, luego yo no me resisto a hacer un pequeño comentario. ¿Y en qué mundos, es un poco retórico lo que voy a decir, ¿no? ¿En qué mundo se ha movido Pedro Sánchez para contactar con estos sujetos? ¿De dónde se los encuentra? Es que es tremendo, ¿no? Claro, por eso porque hay además esta mujer es la que se supone que estaba haciendo un libro de investigación, ¿no? ¿Cómo va la cosa del manuscrito? Es que es asombroso, vamos. El manuscrito carmesí. Por eso hay mucha gente que dice, en términos no de imputación de un delito, faltaría más, sino en términos de, ¿cómo decir?, historia política de España, que la carrera de Pedro es inseparable de la atmósfera y otras cosas de las saunas de... Esa es la cuestión, el suegro, claro. Y esta señora estuvo también al mando del voto por correo, ¿no? En correos. Sí, señor, en correos. sí, sí. No, yo siempre digo, y es una petición que lanzo al público, a ver si alguien se anima a hacer la biografía del Pedro previo al 2017. Yo tengo mucho interés en el Pedro desde los 16 años. El que venía aquí dando caña, por ejemplo, ¿en qué, ahí tuvo que pasar algo, ¿no? Y Ábalos también, Gabriela, tú que eres muy joven y no lo conociste. Bueno, pero está grabado, pues venía un tío así largo y tal, que solo decía pavadas, que era Pedro Sánchez. Sí, señor. ¿Y está grabado, como dice Gabriela? Me lo voy a poner esta noche. No, porque no vas a poder dormir en días, o sea que no. Me lo voy a poner. Bueno, y luego la begoñidad del día. ¿Y la begoñidad del día cuál es? Pues que los acusados habían pedido al juez Peinado que archivara la causa y tal, y lo que ha hecho Peinado es ampliarla. ¿Por qué? Porque el asunto de la malversación parece que es bastante evidente. Es decir, aquí hay una señora a la que se sacó de la calle para ponerle un puesto de funcionaria del Ministerio de Presidencia y a la que después, pagándole todos nosotros el sueldo, se la puso al servicio de los negocios privados
de Begoña Gómez. No era un puesto de asesora, que no era eso. Es que no, claro. Entonces, ¿ahora quién más hay que imputar? Pues lo que ha dicho el juez y la persona que era su responsable directa y de su contratación, ¿qué? Pues ahí es precisamente donde estamos. Eso nos lo cuenta Marina Neila. El juez Juan Carlos Peinado rechaza archivar la causa en la que se investiga a Begoña Gómez y mantiene también las diligencias contra su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, el delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Siguiendo las órdenes de la Audiencia Provincial de Madrid, Peinado transforma el caso contra Gómez, a quien se le acusa de 5 delitos, en un único procedimiento de jurado popular y no en 2, como había previsto inicialmente. Además, abre una nueva imputación contra Judith Alexandra González, actual secretaria general de la Presidencia del Gobierno, por malversación de caudales públicos. González, supervisora de Cristina Álvarez, habría permitido que su subordinada realizara trabajos privados vinculados a la cátedra de la esposa del presidente. De esta manera se convierte en la 5ª persona investigada en la causa. Declarará el 12 de noviembre y el juez ha solicitado a la UCO analizar las agendas, correos y pasaportes de Gómez y su asesora. Ese mismo día y el 28 de noviembre, Peinado tomará declaración a una nueva batería de testigos, entre ellos el ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, que fue quien presentó los correos con la asesora, y el presidente del Instituto de Empresa, Diego del Alcázar. Entre los citados no figura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El juez rechaza la petición de las acusaciones populares de volver a llamarlo a declarar porque considera que es nula su voluntad de colaborar y que su comparecencia sería inútil e impertinente, recordando que ya en el verano de 2024 se negó a hacerlo por ser el marido de la investigada. Pues otra más, y aquí y aquí seguimos. Y usted dirá, ¿siempre lo mismo? Bueno, claro, sí, en realidad siempre lo mismo, pero es cada vez más gordo. Claro, ¿y quién pincha el globo? Claro. Porque parece que el globo puede crecer infinitamente. Llevamos años con esto. El globo se ha inflado cada vez más. Y yo soy partidario de creer que aquí tiene que haber una variable exógena que pinche el globo y que se llama Maduro. Y a partir de ahí, cuando estalle esa parte en Venezuela, el eco llega inmediatamente aquí y entonces ya eso es insostenible. ¿Y hará que los otros globos exploten por simpatía, tú crees? Yo creo que sí. Pues ese globo depende mucho del juez Pedrazzi y del caso de hidrocarburos. Sí. Sí, y también depende de los Estados Unidos. Es decir, es un tema que como le pasó al señor Zapatero, los Estados Unidos, en la persona de su presidente, efectuaron una llamada y le dijeron, cambia la política económica porque te cargas el euro y te cargas, por tanto, el sistema financiero internacional. Y entonces el señor Zapatero obedeció y perdió las elecciones porque cambió radicalmente de política. Bueno, pues mutatis mutandis, algo parecido. De repente aparecen todos los enjuagues con Venezuela, incluida la refinería, claro está, y el dinero, y las transferencias, y las maletas de Delsi, y así todo. Y entonces llega un momento en que hay una llamada de Bruselas y esta vez ya no puede ser de apoyo. Lo de Bruselas te va a decir Iván Vélez que ni locos. No, Iván Vélez lo que va a decir es que esto pone muy en cuestión la soberanía española, claro. Ah, bueno, ya ves. Voy a decir una obviedad, pero... ¿Qué es eso? Que ya no Hombre, pues suena. eso es lo que debería tener una nación política, nación, ¿no? sí. Si no, pues ya... Pero bueno, Sí, si que sirve sí, para... que tienes toda la razón. Si sirve para hacer limpia, pues estupendo, pero es triste que tenga que venir... De fuera vendrán que... otro refrán que habrá que acuñar, La ¿no? cantidad de controles que se han extendido en toda la nación española, Sí, en sí. cada una de las palancas que podrían ser utilizadas contra estas gentes que están haciendo un mal enorme, pues chico, pues tendrás que confiar en el exterior. Pero, no hay otra. pero esas palancas deberían ser internas, porque Claro, es que claro. si no, Sí, que aquí sí. está, vamos a decirlo coloquialmente, pringada demasiada gente. Y apunto a muchos sitios, incluso el gran empresariado que Claro, tú decías claro. que tiene que En velar eso por sus estaba intereses, pensando, va de claro. suyo, pero hombre, no por cargarte las estructuras del Estado que son las que te permiten ser una empresa solvente por utilizar infraestructuras. Yo tengo la cosas, ¿no? tesis de que la desnacionalización que hemos vivido, la transnacionalización, ha hecho que eso que antes se llamaba el gran capital, los poderes fácticos, económicos, etcétera, dejen de sentirse solidarios del destino de la nación porque ya no es su ámbito.
Entonces simplemente están para forrarse. Y ya está. Y si es posible además sacar el mercado fuera. Y si antes podías decir que, bueno, siempre habrá un banquero que diga, antes quiero decir 1910, 20, 30, 40, 50, algún banquero que diga, se nos va el país al garete, algo hay que hacer y lo voy a financiar. Hoy ya no, porque que se vaya el país al garete le da lo mismo. Su dinero está fuera, su negocio está fuera, es transnacional, ya no es nacional. Y por tanto ahí el estado profundo es coldo. Al final, al final la cloaca es de una escala muy grande, ¿no? En fin. Como su nombre indica, la cloaca está en el punto más bajo, que es donde recoge toda la porquería, claro. La cloaca máxima. Bueno, la cloaca máxima y luego están las cloaquillas, que es lo del hermanísimo. Que es, porque además es que... Joder, es no damos abasto, Esparza, esto ya es Ya, pero hay que contar. Es un buen paseo, es así, joder, luego terminamos hablando de otra cosa, si usted quiere. A Extremadura nos vamos a ir ahora, después de la publi, pero le adelanto, usted sabe, igual no se ha enterado con todo este follón, ¿verdad? No, del bolso de Yoli, de la hija de Yoli, no voy a hablar. Ya sí, que hable Gabriela luego si quiere, pero no. El bolso, No sé, de eso no sabe lo que es. Ay, Fernández vive feliz, como vive solo, entregado a la alta política. Bueno, los papeles. El bolso de Yoli. Sí, la hija. ¿Ves? No soy el único. De la hija. Yo no tengo ni idea. Ahora de la hija. Pero bueno, tú seguro que sabes lo que es. Yo tampoco nada de eso. No me lo puedo, Esparza está en la farándula. Bueno, totalmente. Está en la farándula, el bolso, hombre. Acuérdate, el bolso de Soraya, el bolso de la hija de Yoli. De ese sí me acuerdo, pero... Que el PSOE quiere presentar de candidato en Extremadura al tipo que le hizo el enchufe al hermanísimo. Y en Extremadura el PSOE, pues es el PSOE. Y hombre, tragan lo que haga falta, hasta cierto punto. Y están que se suben por los alcornoques. Publi y a la vuelta se lo cuento.